Bueno, muy buenas tardes, colegas, compañeras. Muchas gracias por estar acá conectadas con nosotras en este encuentro académico que tenemos con la doctora Georgina Pacheco. Ya más adelante, bueno, les vamos a hablar un poquito sobre quién es ella, pero estamos muy emocionadas de que puedan escuchar eh, la increíble experiencia que tiene la doctora, todo el conocimiento que nos va a compartir y la disposición y la energía tan bella que tiene la doctora Georgina. Entonces, bueno, nuestro grupo está conformado por Valeria, yo, Camila y María Fernanda. Y bueno, le voy a dar el pase a mi compañera Valeria para que ella les presente a la doctora. Buenas tardes, voy a contarles un poco del currículum de la experta. Ella es antropóloga forense con 16 años de experiencia en el análisis e identificación de restos humanos en contextos médico-legales y humanitarios. Fundadora de la Unidad de Antropología Forense del Departamento de Medicina Legal de Costa Rica. Es profesora de la Universidad de Costa Rica desde 2010, donde participa en la formación académica y profesional en antropología forense y áreas afines. También es miembro pleno de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense desde 2015, fundadora y directora de la Asociación Costarricense de Arqueología y Antropología Forense desde 2022. Ella cuenta con amplia experiencia en el abordaje de casos complejos vinculados a procesos de identificación humana, análisis osteológico y documentación forense. Su trabajo además se orienta al fortalecimiento técnico e institucional mediante el desarrollo de protocolos y metodologías estandarizadas. Y actualmente, su prioridad profesional es impulsar la identificación forense y la restitución digna de restos humanos en Costa Rica, así como apoyar procesos en contextos de migración con enfoques en derechos humanos. Y bueno, ahora le voy a dar el pase a nuestra doctora Georgina para que por favor nos empiece a comentar un poco de su experiencia. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta charla el día de hoy y además la idea de poder darles esta experiencia y este conocimiento para que ustedes también lo puedan transmitir a futuro me parece que es un objetivo muy bonito. Pues para empezar a explicarles un poquito mi experiencia y en sí lo que ha sido pues esta historia profesional y lo que es además el tema de mujeres en las ciencias, voy a compartirles una presentación. Vamos a ver, ¿pueden verla? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, voy a dar inicio. El tema que escogimos para esta presentación es seguir la vocación de la niñez, trayectoria de las mujeres en STEM y el caso de una antropóloga forense que soy yo. Bueno, mi nombre es Georgina Pacheco Revilla, soy la antropóloga forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, y tengo 16 años de estar trabajando en esto. Ahora, este tema que voy a comentarles ahora, que es sobre las mujeres en STEM, explicar un poquito cómo es toda esta logística y este significado de lo que es el STEM, que estas son las siglas en inglés, que significan ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Eh, Conocer un poquito las estadísticas a nivel mundial y a nivel regional de el papel o el rol de las mujeres en esta línea o en estas disciplinas de STEM, creo que es muy importante porque nos puede dar una gran idea de cómo se está manejando el papel de una mujer en estas ciencias y obviamente específicamente en las ciencias forenses. Bueno, para darnos una idea a nivel global, las mujeres que se gradúan en STEM es de un 35%. Esto ha ido aumentando a través de los años. Hace varias décadas era muchísimo menos.
en la actualidad es un 35%, pero algo muy importante que hay que rescatar es que se gradúan, o las que se gradúan es un 35%, pero a la hora de ocupar puestos que estén relacionados con esto, más que todo con ingenierías o con informática, es menos del 20%. Entonces, eso nos está dando, ¿verdad? Una diferencia bastante grande de las que se gradúan y las que llegan a trabajar en estas áreas. Específicamente en Costa Rica, vean qué interesante, es el 40% de mujeres que se gradúan en estas áreas. Y algo muy importante también, que igual que en la tendencia global, para trabajar o los puestos que se ocupan en estas áreas son predominantemente hombres. Sigue predominando el hombre en lo que son puestos de líderes o puestos altos y en sí en lo que es la parte laboral. Ahora, dentro del área de STEM también tenemos la parte de las ciencias forenses. Aquí sucede algo muy interesante y es de lo que voy a hablar y de lo que me voy a enfocar. En el área de las ciencias forenses, vean ustedes el porcentaje de mujeres que se gradúan. Del un 70 a un 78% de las ciencias forenses o de las personas graduadas en ciencias forenses son mujeres. Esto me parece un dato súper interesante y importante recalcarlo porque es una gran diferencia del resto de las ciencias o del área STEM. ¿Qué son las ciencias forenses? Bueno, las ciencias forenses son varias disciplinas y son disciplinas científicas y técnicas. Eso también es muy importante. Las ciencias forenses son profesiones muy técnicas que se aplican para la investigación de delitos. El término forense ya quiere decir que es algo legal, entonces que requiere o tiene requisitos específicos para presentar la información. Entonces, el objetivo principal de las ciencias forenses es recolectar información, analizar esta información y además interpretar toda la evidencia física que llega para o para tener conclusiones importantes a esclarecer los crímenes. Y además presentar pruebas objetivas en tribunales de justicia. Entonces, como pueden ver aquí en el diagrama, hay muchas ciencias forenses. Está la entomología, la antropología, la toxicología, odontología, la medicina, balística. Bueno, y estas son solo algunas porque realmente son muchas las ramas de las ciencias forenses. Entonces, en mi caso, que yo soy antropóloga forense, les voy a explicar un poquito qué es antropología forense antes de hablarles sobre mi experiencia en específico. Entonces, la antropología es una ciencia que estudia al ser humano desde un contexto social, lo que es la sociedad y la cultura a la que pertenece, el origen y el desarrollo de la variabilidad que somos nosotros como especie, modos de comportamientos y todo esto a través del tiempo y del espacio. Por eso también se estudia la evolución humana. La antropología se divide en cuatro grandes ramas: la antropología social, la arqueología, la antropología lingüística y la antropología biológica. Ve que aquí yo todavía no menciono la antropología forense. Estas cuatro grandes ramas son de la escuela norteamericana, que es la que rige todo el continente americano de cuáles son nuestras especialidades. Ahora, la antropología forense, ¿a dónde la vamos a meter? ¿O qué es la antropología forense? Esta imagen que todo el mundo conoce, uno cuando solo dice la palabra forense, todo el mundo piensa en estos programas, como CSI, bueno, ahora hay otro montón de programas. Caso específico de antropología forense, el famoso, o esta famosa serie de Bones también, que sí, ella es antropóloga forense, que más adelante voy a volver a estas series o a estos programas televisivos, pero la antropología forense, la verdadera, no tiene nada que ver con estos programas.
Esto es un poco de teoría, se las voy a explicar rápidamente. Son las definiciones más importantes de los tres organismos más importantes a nivel mundial de antropología forense. Nos vamos a ir a la tercera, que es de América Latina, de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, que define a la antropología forense como la aplicación de teorías, métodos y técnicas de la antropología social, la arqueología y la antropología biológica. Estamos aplicando casi que todas las ramas en las que se divide la antropología en procesos de búsqueda y recuperación de cadáveres, de identificación humana y del esclarecimiento de los hechos, como apoyo al sistema de administración de justicia y al trabajo humanitario. Recalco esta definición porque América Latina, por el contexto que ha vivido de desapariciones forzadas, de gran cantidad de fosas comunes, se ha especializado en la parte científica y humanitaria que quizás o en otras áreas geográficas no está tan desarrollado. Entonces, esta es la definición que más capta el sentido de lo que es la antropología forense. Ahora les explico más tarde un poquito más sobre cuáles son los métodos que utilizamos en antropología forense, pero volvamos a las mujeres en las ciencias forenses. Como les había comentado anteriormente, ese dato tan importante que las mujeres o las personas que se gradúan de ciencias forenses son mujeres en un 70 a un 78%. Bueno, ¿a qué se debe eso? Porque esto ha sido en años más recientes. ¿A qué se debe esto? Bueno, se dice o se cree que hay diferentes factores que influyen en la decisión de una mujer para estudiar las ciencias forenses. Primero, la gran posibilidad de la gran oportunidad que implica trabajar en esto para contribuir a la justicia, al apoyo de las víctimas, a resolver casos reales y además a combinar, porque al trabajar en ciencias forenses uno combina mucho disciplinas. Entonces, todo esto son factores que llaman muchísimo la atención de las mujeres. Además, se sienten atraídas, o según los estudios, lo que dicen es que las mujeres nos sentimos atraídas para resolver problemas reales. O sea, realmente vemos resultados a la hora de poder nosotros analizar y utilizar estas técnicas específicas para resolver. Entonces, se puede aplicar a problemas reales, se contribuye a la justicia, se ayuda a las víctimas y también favorece la presencia de una mujer a estos procesos que a veces son muy sensibles o requieren de muchísima sensibilidad y mucha empatía. Depende del caso que se está resolviendo. Entonces, hay un impacto social directo de la mujer al estudiar las ciencias forenses. Ahora, otro dato también que es importante, que el 70 o el 70 del 70 al 78% que sean mujeres que se gradúan, eso no quiere decir que son las que trabajan específicamente en esto o que ocupan puestos de liderazgo o puestos de dirección o jefaturas en estas áreas. Específicamente en antropología forense, también ha sido un alza de porcentaje de mujeres que trabajamos en antropología forense. También se cree que hay una mezcla de factores. La vocación humanitaria es una de las principales. Además que hay muchos episodios y muchas series televisivas que son mujeres, que son estas referentes, son mujeres que están resolviendo estos casos. Entonces hay referentes femeninos en la televisión muy importantes que han sembrado esa semilla en las mujeres jóvenes para estudiar antropología forense o carreras que estén relacionadas con las ciencias forenses. Entonces, tenemos este enfoque humanitario que es tan importante, el impacto de estas series televisivas y la importancia de poder ver resultados directos cuando estamos aplicando el conocimiento, la experiencia que tenemos. Es muy importante reconocer la labor de estas mujeres, porque realmente trabajar en ciencias forenses y en antropología forense no es sencillo. Ahora yo les voy a explicar un poquito
cómo se trabaja en antropología forense, qué se hace, y no es lo que uno ve en estas series, requiere de muchísimo esfuerzo físico, mental y emocional también. Entonces, ya que pasamos esta explicación de por qué hay tantas mujeres que trabajan en la ciencia forense y en antropología forense, les voy a explicar qué hacemos en antropología forense. La antropología forense se puede aplicar en muchísimos contextos, que pueden ser contextos arqueológicos, contextos de derechos humanos, de terrorismo, delincuencia común, de desastres de origen natural, accidentes o desastres masivos, pueden ser incendios, pueden ser accidentes aéreos, puede ser búsqueda de personas desaparecidas. Y siempre que estamos trabajando en esos contextos, trabajamos con otros equipos y trabajamos con otras disciplinas, siempre. Nosotros nos regimos por varios procesos específicos. No en todas las investigaciones se hacen los tres procesos, pero estas son las bases que nos rige para una investigación en antropología forense. La primera es la investigación forense preliminar, la segunda es la investigación arqueológica forense y la tercera es el análisis antropológico forense. Para la investigación forense preliminar, esto quiere decir que es la recolección de la mayor cantidad de información relativa al caso. Hay antropólogos forenses que trabajan en el campo y en el laboratorio, algunos solo trabajan en el laboratorio, hay arqueólogos o arqueólogas forenses que también trabajamos en el campo. Entonces, depende del caso, esta información relativa puede ser toda la información necesaria para ir al campo, hacer la búsqueda de restos humanos o la recolección de restos humanos o toda la información relativa de cómo fue esa búsqueda, esa recolección, para hacer el análisis en el laboratorio. En mi caso, yo soy arqueóloga forense y antropóloga forense, entonces hago ambos contextos. Y por supuesto, y una de las cosas más importantes de este paso es la recolección de datos antemortem. Recolección de datos antemortem de quién podría ser la persona que nosotros estamos analizando y vamos a identificar. Entonces, esta recolección por general se hace con entrevistas a los familiares. Entonces, vamos, una vez que hemos hecho el análisis, a corroborar la información que tenemos ante mortem de la persona y la información que tenemos post-mortem de la persona. El segundo proceso es la investigación arqueológica forense. Esto es el trabajo de campo. Aquí nosotros vamos a aplicar todos los conocimientos de arqueología en un contexto forense. ¿Con cuáles objetivos? El de buscar, el de documentar toda la información, el de recuperar los cuerpos y toda la evidencia que está relacionada. Y algo muy importante son las interpretaciones que hacemos nosotros en ese contexto. Porque cuando vamos a hacer el levantamiento o la exhumación de restos humanos, no se trata de llegar, los sacamos y nos vamos. Esto requiere una técnica y una paciencia, eso también es muy importante, no es lo mismo hacer una exhumación de un cadáver que está más reciente o si tenemos restos que están completamente esqueletizados, que requiere muchísimo más tiempo, requiere otras técnicas para hacer ese levantamiento de esos restos, entonces mucha paciencia. Y después ir interpretando todo lo que vamos viendo en los estratos, en el contexto, la evidencia que está asociada, cómo se encuentra el cuerpo, todo esto se va interpretando en el momento en el que se va haciendo. Y esa interpretación nos va a ayudar para el análisis posterior. Algo muy importante, yo siempre lo digo en todas las charlas, es que cuando nosotros estamos haciendo una exhumación, es un proceso tan delicado que hay que saber que en el momento en el que entramos en un escenario de esto, nosotros ya estamos destruyendo la evidencia. Entonces, es un trabajo de muchísima rigurosidad, paciencia y multidisciplinario 100%. Cuando yo hago las exhumaciones, no estoy solo yo. Se trabaja con unidad canina que ayuda a detectar, se trabaja con los especialistas en escena, se trabaja, puede ser que haya un médico presente, puede ser que haya un biólogo presente, se trabaja hasta con fuerza pública a veces, que son los que están resguardando el lugar. Entonces, siempre, siempre es un trabajo multidisciplinario.
Nosotros vamos a un sitio y tenemos que observar, hacemos lo que llamamos nosotros una prospección, observar el lugar para identificar posibles zonas de enterramiento, si es que los enterraron, o lugares donde pueden estar en superficie los restos también. Entonces, requiere una condición o un acondicionamiento físico, el ir al campo. Algunas veces uno se baja del carro y bueno, y el sitio ya está ahí, en otras hay que caminar por horas, en otras hasta hay que dormir en el lugar. Entonces, va a depender muchísimo y también de esta comunicación de equipo, de cuándo se puede ir a hacer este levantamiento, porque hay que coordinar muchísimas cosas para estar ahí. Todo lo que está detrás, otras bambalinas. La excavación arqueológica es importantísima porque nos da muchísima información. Información de cómo enterraron ese cuerpo, em, si la evidencia está asociada o no a ese cuerpo, qué nos está diciendo la postura en la que está, la profundidad en la que está, si tiene elementos en el cuerpo que estén relacionados con ese tratar de esconderlo, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros observamos en una excavación arqueológica es importantísimo. También estudiamos lo que se llama tafonomía forense. La tafonomía forense es el estudio de todo lo que le sucede a un cuerpo una vez que es depositado en algún lugar. Una vez que una persona muere, ¿qué le sucede a ese cuerpo? Si es que se deja en superficie, si es que fue enterrado, a qué profundidad, se enterró con algo, estaba en un ataúd o estaba envuelto en sábanas, si estaba en superficie, cuál era el clima, cuáles eran las condiciones ambientales, estaba expuesto al sol o nunca estuvo expuesto al sol, estaba en una casa. Todo esto, todo este estudio de fenómenos que suceden alrededor del cuerpo nos va a ayudar a interpretar toda la información que viene con el análisis. Vamos a poder reconstruir estas circunstancias del antes y después del cuerpo y además vamos a poder discernir si lo que nosotros estamos analizando y lo que le sucedió a ese cuerpo fue algo intencional o fueron todos estos procesos post-mortem, como por ejemplo animales carroñeros. Entonces estamos observando fracturas que son de animales y no fueron hechas intencionalmente por alguien más. Manchas, hasta fracturas que se pueden dar porque el cuerpo rodó una vez muerta la persona. Entonces esas fracturas no tienen nada que ver con la muerte de la persona. Y además nos ayudan a estimar cuánto tiempo de muerte tiene estos restos humanos. Cuando estamos en un proceso de esqueletización es muy diferente a un cadáver que está fresco, con unos fenómenos cadavéricos muy específicos. Con restos esqueléticos no es así. El poder estimar requiere del conocimiento de todo el contexto. No es lo mismo un cuerpo que se deja expuesto en superficie en Liberia, por ejemplo, a un cuerpo que se deja expuesto en superficie en Cartago, en Ochomogo. Son dos climas completamente distintos, temperaturas, humedad, etcétera. Y lo que puede tardar un cuerpo en descomponerse en Ochomogo va a ser muchísimo más que un cuerpo en Liberia. Entonces, todo esto nos va a ayudar a estimar este intervalo post-mortem. Fotos de diferentes contextos y ambientes en los cuales se encuentran los restos, incluso los restos que están quemados también, es un análisis completamente distinto. Vean, por ejemplo, un cráneo que está en un ambiente acuático y otro cuerpo que también es un ambiente acuático, pero son dos contextos completamente diferentes. Una fosa de un individuo es muy diferente del análisis a una fosa de decenas o cientos de individuos. Y, por ejemplo, análisis de fracturas, que en este caso lo que estamos viendo son fracturas hechas por mordiscos de animales. Entonces, poder discernir justamente esto, que esto fue ocasionado por un animal y no por una persona. Y esos son procesos post-mortem que le sucedieron al cuerpo o a los restos ya cuando la persona estaba muerta. Otra cosa importantísima que siempre se hace
antes de analizar todo cuando llegue al laboratorio es identificar si son restos humanos o son restos de animal. Y eso sucede, o eso es más común de lo que uno podría imaginarse, pero es cierto. Los restos óseos, más que todo cuando están completos, cuando está completamente esqueletizado, cuando el hueso está completo, es más sencillo de poder identificar si es humano o no. Cuando están fracturados o hay solamente fragmentos, ya no es simplemente decir o cualquier persona así, este es humano, este no, no, requiere ya de un cierto análisis y de un conocimiento experto, porque muchas veces la anatomía de un hueso humano puede parecerse al de un animal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ok, discernir si es de un animal o si es humano. Y si son humanos, ¿qué procede? Para enviarlos a la morgue o si es necesario que yo vaya y ayudar en el levantamiento. Entonces, el primer paso de todo es discernir si es humano o es de animal. Si ya sabemos que es humano, entonces, y se hace el levantamiento, viene lo que es el trabajo en el laboratorio. El trabajo de laboratorio o el análisis antropológico forense tiene dos objetivos principales. Primero es ayudar en el proceso de identificación y segundo, ayudar a esclarecer las circunstancias de muerte de una persona. Nosotros trabajamos con restos humanos que están en diferentes estados de descomposición o esqueletización. Se puede trabajar con cadáveres frescos también, no necesariamente tienen que estar esqueletizados, porque puede ser que presente traumas o fracturas muy específicas y el médico necesita que antropología forense haga un análisis más detallado de esas fracturas. Y también, por supuesto, los restos que llegan en proceso de descomposición, donde el tejido blando ya no da ninguna información por el estado en el que está, entonces toda la información se saca a través de los restos óseos o restos que están completamente esqueletizados. Lo más importante o la base siempre va a ser el inventario de estos restos cuando llegan al laboratorio. Nosotros decimos estimar un número mínimo de individuos. Usualmente, y creo que en otros países, no sé si ustedes han visto o han leído un poco, hay muchas fosas comunes en países latinoamericanos de cientos de cuerpos, cientos de esqueletos. Y bueno, en otros países, en otros continentes, Europa, África. Pero en Costa Rica nosotros no hemos visto esto, no hay noticias sobre fosas comunes ni nada de eso porque realmente no se ha encontrado. Entonces, usualmente los casos, el número mínimo es un individuo. Pero sí tengo que decir que en años recientes y lamentablemente ya estamos teniendo casos en los que son más o es más de un individuo lo que se encuentra em, en el escenario. Entonces ya estamos hablando que son casos de restos que pueden estar mezclados o mayor cantidad de individuos, que eso también requiere otro análisis. Entonces aquí usted tiene una imagen de un individuo, cómo se coloca para hacer el inventario, que es muy diferente a restos cuando son restos mezclados y cuando tenemos más individuos. Entonces, son análisis retadores, son análisis de casos complejos, así se le llama, y la importancia que se trabajen bien desde el campo, porque no es lo mismo hacer una recolección efectiva en el campo a meterlos todos en una bolsa y mandarlos hacia el laboratorio, porque eso complicaría muchísimo más cómo se hacen esos análisis. Ahora, estas imágenes que les estoy poniendo las de abajo no son de Costa Rica, son de otro país, porque aquí no hemos encontrado por dicha ese tipo de fosas, pero sí, como les comenté, sí ya estamos viendo casos en los cuales hay más de un individuo y eso creo que es preocupante y es uno de los grandes retos que se están manejando en la actualidad sobre el análisis y la entrega de casos complejos como estos. No solamente cuando tenemos varios individuos, también cuando los restos están quemados, por ejemplo, eh, pierden la coloración,
pierden la morfología, cambian las estructuras, están totalmente fragmentados. Entonces, un análisis de restos quemados también son casos complejos y son casos muy retadores que requieren de mucho tiempo para hacer el análisis. Entonces, son, o esta parte del trabajo en antropología forense es de mucha paciencia y de mucha observación de rasgos que nosotros podamos encontrar en los huesos. Viene la parte de restauración. Bueno, a todo esto no he hablado del tema de la limpieza de los restos óseos. Cuando uno va a analizar restos que todavía tienen tejido blando, hay que limpiarles el tejido blando. Y no es nada glamuroso de series televisivas. Se hace una limpieza con agua caliente, es un proceso que se llama maceración para remover el tejido blando, que queden los huesos limpios y ya poderlos analizar. Y todo esto también se tiene que hacer, es parte del proceso. Ya una vez que tenemos los restos, muchas veces hay que hacer restauraciones porque no es lo mismo, por ejemplo, en este caso que ustedes están viendo, este cráneo con estas fracturas, hacer una restauración donde ya tenemos un patrón y esto nos puede dar una mejor idea de cuál es el mecanismo de fractura que nosotros estamos observando acá. Como les comentaba anteriormente, uno de los grandes objetivos de la antropología forense es ayudar a realizar una identificación humana. Para hacer una identificación humana es importante tomar en consideración que es un proceso también multidisciplinario, se utilizan diferentes o diferente información para poder llegar a un análisis o a una identificación positiva y se toman múltiples factores. Por lo general, no se utilizan todos, va a depender del estado en el que esté el cuerpo, pero estas son las cuatro grandes técnicas que se utilizan para identificar a una persona. Se puede identificar solo con una de estas, no se necesitan las cuatro, por huellas dactilares, por la información que nosotros podamos observar en autopsia si el cuerpo está conservado, que sea una identificación de la familia, porque la cara está conservada, porque tiene tatuajes, porque tiene cicatrices, porque tiene cirugías y tenemos los datos antemortem de esas cirugías. Entonces, toda esta información en autopsia, por odontología forense, los dientes, y también por genética. Si tenemos ya una identificación por odontología, no va a ser necesaria la de genética, etcétera. Entonces, con esas cuatro. Vean que aquí yo no he mencionado antropología forense, porque solo por antropología forense no identificamos a una persona, pero sí podemos apoyar o ayudar en el proceso de identificación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando llegan restos sí, restos humanos que no están identificados y que no se puede, ni porque no tiene huellas, porque no se puede sacar ningún tipo de información en sala de autopsias, puede ser que tenga dientes y entonces también se hace un análisis de odontología forense o de ADN por medio de los huesos, pero ese tarda muchísimo más. Entonces, por medio de los restos óseos, nosotros podemos estimar lo que llamamos un perfil biológico. Entonces podemos estimar edad, podemos estimar sexo, podemos estimar estatura. Entonces imagínense que llegan restos humanos que no se tiene la menor idea de quién es. Uno analiza los huesos y puede decir, bueno, se trata de una persona de sexo masculino, de una edad de entre 35 y 45 años de edad, con una estatura aproximada de 1,65. Con esa información, los investigadores entonces ya pueden continuar con una línea de investigación o quizás observar qué datos antemortem se tienen de personas desaparecidas para ver si calza y por ahí se continúa. Pero no estamos identificando, estamos ayudando al proceso. Ahora, si en los restos óseos tenemos datos como placas de cirugía que se hizo la persona en vida y tenemos ese dato antemortem, pues solo por medio de restos óseos eso sí se puede corroborar y eso también es importante. Entonces, sacando o estimando este perfil biológico, podemos colaborar con el proceso de identificación. Podemos analizar todo lo que sucedió, lo que hablábamos de la tafonomía forense,
todos estos factores que le suceden post-mortem al cuerpo. ¿Por qué una parte del cuerpo está esqueletizada y otra tiene tejido? Porque tal vez tenía ropa, porque una parte estaba cubierta por ramas y entonces eso no lo vieron los animales, la otra sí. Porque andaba con las botas puestas, entonces los pies están casi que intactos, pero el resto del cuerpo no. Entonces, todos estos factores que nos ayudan a esclarecer por qué los restos están como están y hacer esa diferencia entre qué sucede post-mortem o qué sí está relacionado con la muerte del individuo. Todas las alteraciones ante-mortem, que es lo que hablábamos también anteriormente, en vida, que si tenía fracturas, que si tenemos ese callo óseo, que si tenía alguna enfermedad que quede en evidencia en los restos óseos, que si tenía arreglos odontológicos, que si tenía algún padecimiento específico que se pueda observar en los restos óseos y además tenemos con qué compararlo con todos los datos ante-mortem y también lo que son los traumas que sucedieron en el momento de muerte de la persona. Esto quiere decir que analizamos qué mecanismo produjo eso que nosotros estamos observando. Si fue un mecanismo por proyectil de arma de fuego, si fue un mecanismo cortante, porque se utilizó una herramienta con filo, si fue un mecanismo contundente, porque más bien fue un golpe, si fueron fracturas por caída. Entonces, poder analizar estas fracturas y determinar cuál fue el mecanismo que las produjo. Y que estas fracturas, además, o estos traumas que se están observando, están relacionados con la muerte del individuo. Cuando estamos analizando restos óseos, a diferencia cuando se analiza el tejido blando, si le sucede algo, tiene una reacción vital cuando la persona está viva. Cuando la persona está muerta, deja de tener reacción vital. Con los huesos no sucede lo mismo. No se puede saber si hay reacción vital o no, porque cuando muere la persona, el hueso todavía puede reaccionar como hueso fresco, digamos. Entonces, es una limitante que tenemos en antropología forense no poder decir si la persona está viva o muerta en estos momentos cercanos a la muerte. Pero nos ayuda, dependiendo de lo que estemos observando, y ayuda al médico a poder determinar la causa de muerte. Bueno, este es un resumen muy grande de lo que se hace en antropología forense. Les voy a contar un poquito mi historia de cómo llegué aquí a la antropología forense. Cuando yo era pequeña, siempre me llamó muchísimo la atención las civilizaciones antiguas. Más, yo quería ser egiptóloga cuando era pequeña. Y mi papá siempre me llevaba revistas de estas cosas y de Egipto, tenía libros, porque en ese momento no existía internet, entonces eran libros y revistas y yo leía y me encantaba el tema y yo decía, bueno, yo quiero ser egiptóloga. Va creciendo uno, viene además la adolescencia, me voy como por otras ramas y al final, cuando ya tengo que escoger la carrera, en la feria vocacional, mi mamá me acompaña y empezamos a ver las ciencias sociales, que estaba antropología, que estaba sociología. Me llevo de estos brochures, me pongo a leer antropología y dije, esto es, me encanta la antropología. Empiezo el primer semestre, la primera clase de la primera semana, que fue introducción o antropología general, no me acuerdo cómo se llamaba, y dije, estoy en mi charco, me encanta. Llevo el primer curso que se llama Antropología Biológica, que trata sobre restos óseos, evolución humana, y dije, esta es mi especialidad. ¿Qué sucede? Que en Costa Rica esa especialidad todavía no existe. Entonces yo dije, bueno, me voy a tener que ir afuera a sacar la especialidad porque esto es lo que quiero. Y efectivamente, saqué la carrera, bueno, saqué la licenciatura en arqueología y empecé a buscar opciones para irme a estudiar antropología biológica. Aunque aquí yo nada más sabía que no había mucho de trabajo en antropología biológica, pero igual me llamaba muchísimo la atención y era lo que yo quería. Me voy a estudiar la maestría, me fui a España y ahí llevé también antropología forense, que me llamó muchísimo la atención, pero debo decir que no me imaginé trabajando como antropóloga forense. Cuando regreso a Costa Rica, había una charla del que era jefe en ese momento de la sección de patología forense, que mi mamá lo ve en el periódico y me dice,
Geo, ¿por qué no vas? Y le decís que vos sacaste esta especialidad, que si necesitan a alguien, y yo, bueno, voy a ir. Efectivamente fui, entrego mi currículum y a las 2 semanas me estaban llamando para empezar a ayudar en casos de antropología forense. ¿Por qué me llaman? Bueno, porque en Costa Rica, aquí les comento un poquito esta trayectoria, en Costa Rica la antropología forense, como no hay especialidad, entonces pues no se puede sacar aquí la carrera de antropología forense. Hubo una costarricense que sacó su maestría en Estados Unidos, regresó a Costa Rica, trabajó por varios años aquí en Costa Rica y empezó en 1989, imagínense, como por ahí del 93, 1993 se fue del país, no regresó. Después llega otra mujer, vean también, que sacó su especialidad en Estados Unidos, regresa en 1998 y entre 1998 y 2010 de vez en cuando ayuda también al Departamento de Medicina Legal en ciertos casos. Regreso yo, mujer, en el 2010 de sacar mi especialidad y empiezo a ayudarles también en ciertos casos, pero me meto muy de lleno. Empiezo a hacer preguntas, bueno, ¿cómo se hizo el levantamiento? ¿Por qué los huesos llegaron así? Empiezo a trabajar con el mismo médico en sala de autopsias. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? Podemos dar esta información y empezar a crear una necesidad de la antropología forense en las investigaciones, porque no había puesto, no había plaza, no había ni oficina, nada de antropología forense. Entonces, el poder estar ahí trabajando con ellos e ir enseñando lo que se hace en antropología forense y qué información pueden ellos obtener, fui creando esa necesidad y esa conciencia de lo que hace la antropología forense. 4 años después me dan medio tiempo como interina y hasta el 2016 me dan el tiempo completo. Y fue la primera vez que dentro del OIJ existía una plaza o un puesto para alguien en antropología forense. Y así es como llego a crear lo que es la unidad de antropología forense y que se escuche el nombre unidad de antropología forense. Y bueno, literal unidad, porque soy solo yo. Em, y se ha ido desarrollando la disciplina adentro del OIJ, dando charlas, dando capacitaciones, y no solo nacional, internacionalmente participando de congresos, también de capacitaciones, de pasantías. En el 2022 creé el equipo costarricense de antropología y arqueología forense. La idea es seguir proyectando, doy clases en la universidad y gracias a esas clases y a un voluntariado que se hizo hace muchos años de estudiantes que pudieran ir a ayudarme en el laboratorio, ya hay en este momento una estudiante que fue mía que acaba de sacar su maestría en antropología forense también. Entonces, la idea es seguir abriendo el camino para que la antropología forense se siga fortaleciendo y se siga proyectando a nivel nacional y a nivel internacional desde Costa Rica. No ha sido fácil, como yo les comentaba anteriormente, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo físico, mental y emocional. Cuando yo inicié, es que de verdad no había nada. Ninguna otra antropóloga había ido al campo anteriormente. Yo empecé a ir al campo y a trabajar con los compañeros investigadores en escena, con unidad canina, y a explicar y que ellos entendieran cómo hacer una exhumación desde el punto de vista de la arqueología forense. Casos en diferentes partes del país con diferentes contextos, ambientes, climas, bueno, se podrán imaginar de todo, ahí he estado. Y no solamente es como, bueno, esto se hace así, sino que con la pala también metida haciendo las exhumaciones, porque así es como se enseña. Ya he hecho mucha capacitación en diferentes oficinas regionales del OIJ, entonces ya no es necesario que vaya a todo escenario donde hay restos humanos o cuando están enterrados, y eso es muy importante, pero he trabajado en escenas donde soy la única mujer y además se requiere caminar, se requiere una condición física extrema. Esta fotografía es de un caso particular en el 2016 de un gringo que se había perdido en Corcovado, tenía 2 años de estar desaparecido en Corcovado
y se encontraron los restos y vean, eran todos esos hombres y perros y yo era la única mujer donde tuvimos que caminar 6, 7 horas para llegar al lugar, acampar en Corcovado, hacer el levantamiento, devolvernos al día siguiente. Bueno, que de verdad requiere muchísima templanza. Estaba el papá del muchacho también, la forma en la que se maneja la información con los familiares. Y todos estos años ha sido un aprendizaje enorme. Cuando doy clases, cuando doy charlas, lo primero que digo es sí se puede, porque a nosotros nos suelen decir no se puede, o por qué si no hay trabajo. Se hace el trabajo. A mí me dijeron que no se podía y que no había nada, y en este momento existe una unidad de antropología forense en Costa Rica. Y ya hay otra que se acaba de graduar. Y doy charlas, doy conferencias, participo en casos muy mediáticos e importantes donde tengo que ir a juicio y realmente toda esta trayectoria lo que me ha traído es un aprendizaje personal increíble que lo más importante es transmitirlo, no solamente desde el punto de vista de clases o charlas, sino de cómo se trabaja dentro del OIJ y dentro del Departamento de Medicina Legal. Es cierto que también se necesita una sensibilidad, no siempre se trabaja con familias. Pero recientemente con estos casos complejos, ahora se han dado ciertos contextos en los cuales sí trabajo más de cerca con familiares y además como experiencia personal, hace 2 años y medio yo enviudé y este proceso de duelo, de realmente conocer lo que es un proceso de duelo de este tipo, me ha sensibilizado aún más con el tema de cómo manejar a los familiares que están pasando por estos procesos de duelo, porque además los casos que uno recibe son casos de contextos a veces violentos o casos complejos en general. Entonces, todo este proceso ha hecho que a nivel nacional la unidad de antropología forense crezca y siga creciendo y la idea es que pues se siga desarrollando, que se sigan dando este tipo de charlas para dar a conocer lo que hago y lo que se hace. Es cierto que involucra muchísimos retos, no solamente la parte intelectual, que en Costa Rica no existe nada, entonces siempre tengo que estar atenta a capacitaciones, a congresos. Actualmente además estoy sacando un doctorado. Y la parte emocional de trabajar con estos casos de una violencia tan compleja, más en los últimos años, que es muy importante que se pueda difundir esta experiencia, esta disciplina, esta área de las ciencias forenses y que, bueno, estoy yo como mujer, que ya tengo 16 años de estar en esto y que se siga proyectando, que se siga haciendo el camino para las próximas generaciones. Espero que haya muchas mujeres, niños, niñas también de ambos que estudien las ciencias forenses y que estudien antropología forense, porque sí es una disciplina muy necesaria y creo que cada vez es más necesaria, no solamente la parte científica, sino la parte humanitaria de la antropología forense. Y bueno, esta era mi charla, la información que les traía de cómo se ha desarrollado y cuál ha sido mi experiencia en las ciencias forenses y en la antropología forense. Buenas noches, doña Georgina. Primero que todo, agradecerle muchísimo por su tiempo, por compartir con nosotras su conocimiento. Yo creo que usted nos recuerda cómo escoger una carrera con propósito es realmente importante y puede llegar a cambiar no solamente nuestra vida, sino también la vida de los demás y en este caso de las personas que ya no están. Durante su presentación, a nosotras nos surgieron diversas preguntas, por lo que queríamos abrir una sección para compartirlas con usted. Por supuesto. Muchas gracias. No sé si alguna compañera quiere empezar levantando la mano. Comencemos con Daniela Rodríguez.
Bueno, al ser nosotras docentes de preescolar, nos surge la duda de, al ser un tema tan complicado y a veces tan fuerte de tratar, ¿cómo creería que su experiencia de vida y su conocimiento puede ayudar a la niñez? Bueno, esa pregunta es bastante interesante y compleja. Específicamente en Costa Rica, quisiera como especificar, creo que el tema de cómo se maneja muertes violentas de niños que están perdiendo a sus padres, que eso se está dando mucho aquí en Costa Rica, tiene un componente que debe ser muy empático y muy sensible hacia cómo manejarlo con ellos. Entonces, primero, no solamente está la parte de que de alguna manera se les pueda explicar qué fue lo que sucedió o por qué los restos o por qué no pueden ver a su papá o a su mamá o cómo es este proceso, como tratar de explicarlo de una manera empática, sencilla y el manejo del duelo de estas pérdidas violentas, que yo creo que eso es, ¿verdad? Algo que es muy importante. Niños que viven en zonas críticas de Costa Rica, donde a veces no pueden regresar a su escuela porque resulta que su papá o su mamá murió en estas circunstancias y entonces dejan de estar yendo a la escuela. Entonces ustedes como profesoras, ¿cómo poderles explicar o cómo manejar estas situaciones con niños que están viviendo un duelo muy complejo? Entonces, no solamente la parte científica, creo yo, sino el manejo de esta pérdida que ellos están teniendo por esta violencia que se está dando en Costa Rica. Entonces, no solo como antropóloga forense, sino como ser humano, ¿verdad? De este tipo de contexto que estamos viviendo ahora en Costa Rica. Entonces, ustedes como profesoras y yo como científica que trabaja en estos casos, lo que les puedo decir es manejarlo de la manera más sencilla y empática de los niños que están pasando por estas pérdidas gracias a la violencia. Entonces, escucharlos, creo, escucharlos y ustedes dar un poquito de conocimiento de cómo tratar de manejar esto o por qué se dio así o por qué el papá está en morgue o por qué tuvo que ir a morgue o que existe una razón detrás de eso, con un peso importante de por qué se está dando ese evento con su papá o con su mamá y ayudaron en el proceso de duelo de estas circunstancias. Creo que más que todo es eso, ustedes como profesoras, el acompañamiento. Muchísimas gracias, doña Georgina. Ahora puede seguir Rebeca Lynn. Buenas noches, doctora Georgina. Es un gusto estar aquí compartiendo en este espacio. Me gustaría agradecerle por compartir de su experiencia y conocimiento con nosotras. La pregunta que yo tengo, bueno, es acerca de qué recursos o materiales nos recomendaría para acercar su área de conocimiento a la niñez. Ok, de Costa Rica no hay, pero sí hay una organización que tiene muchísimo material para manejo de niños y de familias, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ustedes se pueden meter al sitio del Comité Internacional de la Cruz Roja y ellos trabajan muchísimo con brochures y con información que es amigable para la familia y para los niños. Entonces, tal vez de ahí ustedes puedan obtener algo que les ayude a darle a los chicos en estas situaciones. Comité Internacional de la Cruz Roja, que ellos son los que trabajan con las familias dolientes a nivel mundial con todos estos casos. Gracias. Ahora Carla Picado. Bueno, yo quería, bueno, ¿cómo está, doña Georgina? Primero. Hola. Y la segunda sí quería comentarle que, bueno, más bien preguntarle que, de como lo que mencionó de las familias y las comunidades, digamos, como el cómo se acerca a ellos, pero quería tener la duda de si en su carrera se da una formación específica
para este acercamiento o eso es algo como que usted ha aprendido, digamos, como para lidiar con estos problemas? Bueno, la mezcla de ser antropóloga es una ciencia social y especializarme en forense, aquí viene la parte más científica. Entonces yo sí tengo una formación muy social, ¿ya? Como antropóloga y muy científica de la parte forense. Como también he trabajado en diferentes países en Latinoamérica y mantengo mucha comunicación con colegas latinoamericanos y he estado en contextos latinoamericanos, en Latinoamérica sí se maneja desde hace mucho tiempo el tema de las familias y las comunidades. Es algo principal y prioritario para los antropólogos forenses en Latinoamérica. Entonces es algo que también yo me he formado con eso. Ahora, creo que he desarrollado una empatía y una sensibilidad con el transcurrir del tiempo y de mi experiencia. Y actualmente, pues la empatía y sensibilidad que tengo, incluso por experiencias personales. Entonces, la mezcla, yo creo que lo principal es eso, que la antropología forense en específico es área social y área científica. Entonces, ambas cosas ayudan a obtener esta sensibilidad con sociedades, con las comunidades y con las familias. Muchas gracias. Ahora Gypsy Calderón. Muy buenas tardes. Quería hacerle una consulta que me surge luego de que nos mostrara los datos de mujeres en áreas STEM y de que nos comentara su experiencia sobre comentarios que llegó a recibir cuando usted estaba interesada en este proceso. Y la pregunta sería, ¿qué situaciones le motivaron a seguir adelante en sus estudios y cómo podemos empoderar a la niñez? Importantísima pregunta. Efectivamente, cuando yo iba a estudiar antropología y arqueología, pues son ramas que la gente primero no conoce muy bien, ni qué hacen, ni de qué se trata, y es como, ah, va a ser pobre, ¿de qué va a comer? Eran comentarios que siempre me lo decían. Pero algo muy importante es que yo tuve el apoyo de mi familia siempre, siempre me estuvieron apoyando porque sabían que eso era lo que yo quería estudiar. Entonces, bueno, yo lo que decía era, bueno, pobre pero feliz. No dejé el pensar, bueno, ¿qué voy a hacer para comer porque no hay trabajo? No, no fue un impedimento. Yo quería estudiar eso. Eso era lo que a mí me gustaba. Incluso cuando llevé la materia de antropología biológica, que aquí no existe la especialidad, decir, me voy, veo a ver cómo hago, pero me voy. Y después, con forense, que aquí ni siquiera existía un puesto que le dijeran a uno, ¿qué va a hacer con eso? Yo en todas las clases, en todas las charlas, yo digo, no reciban un no como respuesta, porque si ustedes realmente quieren, se puede hacer. No importa la edad que tengamos, porque yo sí creo que lo más importante es hacer lo que a uno realmente le gusta, porque eso significa que entonces uno va a ser bueno. Porque el ser bueno también es muy importante, no es solo hacer lo que me gusta, sino que hay que ser bueno en lo que uno hace. Entonces, y en mi caso, me dice que yo soy la única en Costa Rica, yo podría hacer lo que quisiera, conformarme, porque soy la única y nadie me puede decir lo contrario. Pero no se trata de eso, se trata de que viene cualquier persona internacional y que vea lo que yo hago y que diga qué buen trabajo está haciendo Georgina. Entonces, primero, no dejarse persuadir porque le digan a uno que no o que no hay trabajo, porque uno lo puede hacer. Requiere de mucho tiempo, requiere de mucha paciencia. Yo duré 6 años en que me dieran un puesto en propiedad dentro del OIJ, pero ya existe la unidad de antropología forense. Entonces, lo que yo me he dicho siempre es, si no lo hago yo, ¿quién? Esa era mi frase, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y además, sí, siempre contar con el apoyo de mi familia. Cuando estuve casada, el apoyo de mi pareja, siempre creo que eso es muy importante. Y el apoyo de uno mismo, la motivación de uno mismo es la prioridad en todo eso. Entonces, no piensen que no se puede porque si se puede, doy fe de que sí se puede. Y uno como mujer, porque el tema, ¿verdad? Mayoritario es que somos mujeres. Creo que no es un impedimento para nada en ninguna carrera.
Vean el caso de ciencias forenses, de antropología forense. Por el contrario, quizás nuestra sensibilidad, nuestra empatía, nuestras ganas de colaborar con la justicia es lo que hace que más mujeres trabajemos en esto. Entonces, ese sería mi consejo, la motivación que se puedan dar ustedes mismos de no dejar que alguien o algo les diga que no se puede, porque sí se puede. Muchísimas gracias. Yo creo que estas palabras son perfectas como para dar un cierre, ¿verdad? A esta parte de preguntas. La verdad es que nos quedamos fascinadísimas con todo su conocimiento. Y bueno, quería preguntarle a las compañeras si alguna tiene algún comentario adicional o algo que quisiera agregar. La profe Carla, tal vez. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Ya casi noches o noches más bien. Muy feliz de tener el día de hoy a Georgina con, con toda esta presentación sobre un tema tan importante, tan necesario de difundir, de platicarlo. El curso que las muchachas y yo compartimos este semestre es un curso relacionado con situación de la niñez y una situación grande que estamos enfrentando, como bien usted señala, Georgina, es toda esta vulnerabilidad del sistema de seguridad y quienes lo sufren más son los más pequeños. De manera que su intervención el día de hoy complementa muchísimo el trabajo que hemos venido reflexionando en clase, eh, con una preocupación genuina desde nuestro quehacer y nuestro oficio, intentando ver posibilidades de acción. Me encantó escuchar en la presentación que usted hoy nos expuso, ¿verdad? Cómo desde su experiencia podemos de alguna manera ver reflejado un trabajo comprometido que va más allá de hacer en un laboratorio, ¿verdad? Una investigación, sino que también tiene un impacto grande a las familias, un impacto también para contribuir con la justicia social de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo en nuestra Costa Rica. Ujú. Eh, yo también siempre las insto a ellas a que busquen sus sueños, a que realicen sus proyectos, ¿verdad? Que no es imposible si lo queremos, si lo anhelamos con todo el corazón, que es duro, que hay que trabajar y por eso escucharle cómo usted tuvo esta realización y que detrás suyo hubo una familia que también motivó todo este proyecto de vida que surgió en la niñez es importante. Por eso la labor del docente tiene que estar ahí presente para darle empuje y motivación a todos estos niños y niñas que también quieren realizar sus sueños. Eh, para la sección de educación preescolar ha sido un gusto y un honor contar con su presencia. El día de hoy estamos finalizando estos encuentros académicos que hemos denominado así. Eh, y siento que lo hacemos, ¿verdad? Con una gran presentación que nos deja mucho para reflexionar, para pensar y para motivarnos también a incidir en esta sociedad de una manera más propositiva, más activa, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por atender nuestra solicitud y por participar esta tarde o esta noche ya, el día de hoy. Muchas gracias. Veo que hay alguien con la mano levantada por ahí. Hola, hola. Sí, yo quería hacer como un comentario, como un cierre, una conclusión, este, mm, de parte del grupo. Consideramos muy importante no solamente lo que usted nos comentó hoy sobre su trayectoria profesional, sino también el significado educativo que tiene su experiencia para nosotras, todo esto, de la importancia de no solamente quedarnos con el primer título, sino continuar siempre aprendiendo, no quedándonos estancadas y motivándonos a nosotras mismas. Bueno, en nuestro caso, desde la educación preescolar, su experiencia también nos permite comprender que el STEM no se limita únicamente a los laboratorios o a la tecnología o a los científicos. También está profundamente relacionada con la vida humana, con la ética, con la memoria.
desde la antropología forense, bueno, personalmente yo considero que es un proceso para acompañar, para devolverle a las personas esa humanidad que muchas veces se vuelve un caso o un expediente, y no solamente a la persona, sino también a las familias. Entonces, esto nos deja una enseñanza muy valiosa. La ciencia, pues también cuida, también está al pendiente, acompañando y, y construyendo, reparando, de la misma forma que lo hace la educación. Entonces, su trayectoria también es una representación de, de que las mujeres no solo participan en áreas STEM, sino que también pueden liderar, pueden fundar, pueden construir y transformar estas realidades sociales que hay que seguir luchando y hay que seguir impulsando. Entonces, de corazón, de parte de nuestro grupo, le agradecemos profundamente por compartir no solamente su conocimiento técnico, sino por su trayectoria que une la ciencia a la humanidad, al compromiso, y nos deja una invitación clara también a seguir construyendo nosotras desde nuestra área espacios educativos para la niñez, para impulsar al saber, a dejar esos estereotipos que históricamente pues puede parecer muy lejano o muy difícil, pero siempre se puede. Entonces, muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Yo creo que ustedes tienen un poder en sus manos a la hora de cómo le transmiten la información a los chicos y a las chicas y de si ustedes siembran la semillita o no. Entonces, pues que se lleven eso, que siembren esa semillita y de que sí, sí se pueden hacer las cosas. Y bueno, este resumen ha sido muy bonito también de la parte científica y la parte humanitaria. Y Carla, agradecerte por la invitación y a ver si yo estoy sembrando semillitas en ustedes, porque es parte de... Y de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a vos por compartir tu conocimiento y abrir también tu corazón en un tema tan sensible y necesario. Muy agradecidas ahí las muestras de corazones de todas y esperamos que esta sea la primera de muchas oportunidades que nos permitan dialogar, reflexionar y construir sociedad como hoy lo hemos hecho. Que pasen buenas Claro, noches, de verdad, Georgina, muy agradecida y estamos en contacto para por supuesto. otros encuentros o otras oportunidades de Hay muchos temas que se pueden profundizar. definitivamente, pues entonces la puerta queda abierta y Gracias. al servicio también de la sección al servicio de lo que podamos colaborar en algún momento con ustedes. Que Perfecto. pasen Muchas todos gracias. muy buenas noches y de verdad agradecerle también al grupo de estudiantes su presencia el día de hoy aquí, al público que hoy nos acompaña por las redes sociales de nuestra sección de educación preescolar. Esperamos que haya sido de eh, mucho agrado para ustedes y también de mucho conocimiento y les esperamos en una próxima. Que pasen buenas noches. Buenas noches.